libro que sacó, ¿verdad, Itzel? El micrófono. Pero sí, sí, a mí me interesa mucho hablar de este libro porque pues ya es bestseller durante 2 semanas, es decir, que ya es uno de los más vendidos en Estados Unidos durante 2 semanas, porque ese es el lapso que lleva el libro vigente en las librerías en Estados Unidos. Y yo, bueno, paréntesis antes de hablar de quién es, bueno, sí, creo que es mejor decir quién es esta actriz. Era la actriz protagonista de iCarly, que se llamaba Sam en el personaje. Bueno, ella sacó un libro relacionado con todas sus experiencias, cómo fue tratada por su mamá, cómo fueron todos los abusos que ella cometió contra esta actriz y también todo lo que sufrió en Nickelodeon y haciendo todas estas producciones. Pero yo quería hacer un paréntesis antes porque por ahí me encontré una nota que decía que en Puebla, me parece, se había vendido su libro en 10 pesos, pero era un libro pirata. Eh, entonces me causó mucha risa porque, o sea, sacaron la portada del libro y tenía faltas de ortografía. Y pues te pones a pensar, bueno, si costó 10 pesos, pues es evidente que va a tener alguna pequeña falla. Que le va a faltar la mitad del libro. Como me acuerdo que también salió la noticia del director de Moonlight, ¿no? Que vino de vacaciones aquí a México y encontró su película en pirata. Entonces, son de esas cosas que dices México mágico. Pero regresando a Janet McCordy, sí es uno de los casos bastante estremecedores y yo puedo asegurar de abuso infantil que han existido en el mundo de la farándula. Y no, obviamente no es el único, se pueden hablar de muchísimos. Hola Britney Spears, pero sí, como dices, o sea, arriesgarse a plasmar todo esto y principalmente el caso de ver que en realidad detestaba a la mamá es algo que no muchos se arriesgan, ni menos en la figura de la mamá que todavía es como el siguiente santo después de los más importantes, de alguien que nunca puedes tocar, pero demostrar cómo, cómo ella abusaba de diferentes formas de la hija es estremecedor y cómo quería vivir a través de ella también es algo impactante y que realmente fue una sobreviviente esta Janet McCordy y de su mamá, o sea, primero de su mamá y luego hablemos de Nickelodeon y los demás, ¿no? Sí, obviamente lo que ella relata bueno, en este libro es que prácticamente ella era el sustento de su familia. O sea, sí era una explotación laboral y explotación infantil impresionante. Y esto siempre va a caer en consecuencias para la menor, en este caso porque tenía, me parece, 12 años cuando empezó a hacer todas estas cuestiones para entrar en los estándares de belleza de Hollywood. Con estándares me refiero a que pues ella empezó a contar las calorías que consumía, tuvo anorexia a los 12 años, su mamá le blanqueaba los dientes constantemente, le pintaba el pelo, es decir, todos los abusos que ella tuvo relacionados para entrar en estos estándares de Hollywood y que eran pues ocasionados por su mamá es impresionante. Es por eso que nos damos cuenta por qué odiaba tanto a su madre y por qué hubo un pequeño párrafo en el que decía me alegro de que mi madre haya muerto. Además que también, o sea, realmente te arruine toda la experiencia de tu vida, porque Janet McCurdy aseguraba de que a ella le encantaba la actuación y que le gustaba mucho, pero fue tanto el abuso de su mamá, el tanto manipularla, de que no se le podían acercar los chicos, como dices, la cuestión de la comida, la cuestión de los cast, también la forma de que pues la obligaron a actuar y de que a lo mejor no estaba muy seguro del personaje y demás, y además de que recordemos que este personaje de Sam lo utilizaron para otro programa con Ariana Grande, o sea, es sorprendente de cómo quisieron exprimir y cómo una empresa tan malévola como es Hollywood
agarra a esta mujer que era la mamá y dice, sí, vamos a explotar a esta niña y vamos a sacarle todo lo que se pueda. Sí, bueno, no solamente fueron los abusos de su madre, que pues ya es bastante pues fuerte, sobre todo porque pues es tu madre, ¿no? Tu madre te está haciendo todas esas cuestiones y está viviendo de tu dinero y te está haciendo trabajar en algo que sí te gustaba, pero gracias a todo esto pues lo llegaste a odiar. O sea, me refiero a que también el creador de esta serie de Nickelodeon, iCarly, Dan Snyder, también tuvo mucho que ver en esta cuestión de abuso infantil. Ella también lo menciona mucho en su libro, e incluso Nickelodeon, y esta parte también la menciona en el libro, la quiso pues como comprar, para que obviamente no hablara de todo lo que sufrió. Ah, sí, también eso es muy importante porque al final de cuentas el abuso era como de todos lados. Y recordamos que justamente es muy chistoso como en Hollywood, porque es donde están estas grandes empresas infantiles, salen este tipo de explotaciones que tienen este tipo de conductas de abusos, no sé si decir sexual o más bien llegar solamente a un acoso, pero un acoso casi de diario. Me acuerdo que sacaron un video donde estaba justamente esta chica, Janet McCordy y Ariana Grande, estaban como cotorreando y se ve que se acerca el director. Y cuando llega el director es como este switch, ¿no? Como cuando llega el profesor que te cae mal y te amargas, así fue. Entonces, eso asusta mucho este mundo de Hollywood también y de cómo al final de cuentas explotan a su talento y no hay nadie que nos detenga. Y son productores que a lo mejor este güey nada más acosaba a la gente, pero ¿cuántos Harvey Weinstein no ha de haber existido en Disney, en Nickelodeon y todavía siguen siendo tapados por medio mundo? Sí, es impresionante justamente lo que acabas de mencionar. Yo también vi muchos videos relacionados con Dana Snyder, con los protagonistas de iCarly, como la protagonista, Miranda, no me acuerdo su apellido, y Cosgrove. bueno, y Janet, en el que ellas estaban conviviendo muy bien y de pronto llegaba este Dan y se acercaba a ella y en un momento se apagaban, es decir, cambiaba su expresión corporal drásticamente, y de eso sí nos damos cuenta porque pues tenemos la evidencia, o sea, tenemos los videos y nosotros los estamos viendo. También habían subido muchos videos en los que decía que tenía un fetiche con los pies porque siempre en sus series infantiles siempre mencionaba los pies. Entonces, o sea, también tiene mucha cuestión estos abusos. Pues sí, es un abuso infantil. No sabemos hasta qué grado otra persona haya sufrido otro tipo de abuso o si ha llegado a otra cuestión, porque realmente no se han presentado cargos pues tan graves como otros productores contra Darnay Snyder. Pero también lo perturbador es esto, que están en una zona de infantil, están trabajando para entretenimiento de niños y lo primero que hay adentro de ellos es acoso, es hostigamiento, es explotación y te quedas diciendo entonces, ¿qué onda con Nickelodeon? ¿Por qué están permitiendo que gente vea a series? Porque además las series de Nickelodeon, si las de Disney son melosas, las de Nickelodeon son más melosas y ridículas, la verdad, perdón. A mí nunca me gustaron las series, pero llevaban unos excesos de ser tan rosas que decías, ah, y bueno, a la gente le gustaba, si no, no existiera iCarly, Drake y Josh, los gemelos Cody, algo así. Pero al final de cuentas, ¿por qué este tipo de gente está haciendo productos para niños y siendo gente que de alguna forma abusaba de los menores? Entonces, ¿dónde está la congruencia y dónde está ese canal infantil que debería, como dices de los pies? O sea, a lo mejor a Tarantino se lo pasas porque ya conocemos a Tarantino y hace películas para adultos, ese es el punto. No hace películas para niños, que el fetiche no está mal, nadie critica el fetiche. El fetiche enfocado en chistes de niños, ahí ya hay un problemón.
Sí, obviamente todo mundo tiene fetiches. O sea, los fetiches aquí no están siendo criticados porque tú y yo tenemos fetiches, aunque los ¿Quién fetiches sabe? que Ah, no es cierto. evidenciando a Rubén. Ah, Fetiche número uno. empezamos. No, ya, por favor. Bueno, sí, no tienen nada de malo. O sea, todo el No, mundo tiene fetiches, pero hay pero la cuestión cuestiones en legal, las que ¿no? te preocupan que esos fetiches van con menores de edad. Entonces, ojo ahí porque así se hacen los pederastas. Si no es que sí lo es, porque hubo muchas acusaciones. Me acuerdo ahorita de una chica que se llama Alexa Nicolás, que protestó enfrente de la sede de la Ujú. compañía con carteles que decían Nickelodeon no me protegió y acusando a que obviamente encubre a estos abusadores infantiles. O sea, eso ya es muy fuerte porque pues si o sea, debe de tener razón. No, no fue una ni dos, o sea, ya van varias actrices que obviamente ya crecieron, ya tienen casi 30 años, pero en su momento no se hizo nada y nadie las escuchó o no quisieron decir nada en el momento porque pues obviamente eran menores de edad como, como Janet, que eran explotadas por su familia. Entonces, pues es prácticamente impresionante que todavía exista este tipo de cuestiones, sobre todo en algo que debe de ser protegido, sobre todo por los padres, porque, o sea, no estoy diciendo que todos los padres sean unos abusadores infantiles, los que de los pequeños actores, no estoy diciendo eso. O sí, no lo sé. Pero es impresionante que no existan estos protocolos para cuidar a niños. Sí, además, ahorita acordándonos y haciéndonos como remembranza el caso de Sasha Sokol, o sea, aquí en México, como aunque se veía que los familiares de Sasha la intentaron como proteger de este Luis de Llano de alguna forma se aprovechó, hizo lo que quiso con ella y quién sabe con cuántas más, pero entonces imagínate en el caso de Nickelodeon, Disney y demás, que además realmente muchos de estos programas infantiles terminan un poco tirados de la cabeza, o sea, tenemos a Lindsay Lohan, a Janet McCordy, a Britney Spears, y entre los de las más reconocidas, quién sabe, esas personas que tenían un papel secundario que a lo mejor buscaron algo más o les lavaron el cerebro y a lo mejor hubo un abuso más grande, no lo sabemos, pero no lo dudamos porque es Hollywood y ya vimos que Hollywood no se ha destapado la cloaca asquerosa que hay en abusos y principalmente en mujeres y en este caso en menores de edad. Sí, como tú dices, obviamente esto ya va evolucionando, pero todavía falta mucho. Es decir, estamos hablando de actrices que ahorita ya tienen 30 años y apenas está hablando de esto y apenas hace 2 años o 3 años fueron encarcelados y fueron despedidos aquellos que cometieron abusos contra otros actores o no sé, pero apenas, o sea, es decir, que hubo muchos todavía que no han querido dar pues un testimonio acerca de todo lo que han sufrido y todos los abusos que se cometieron contra ellos cuando eran pues niños. Y está bien porque recordemos, y esto siempre se los vamos a tener que decir, cada persona que haya sufrido cualquier tipo de abuso tiene un proceso. Y ese proceso se tiene que respetar, porque la persona obviamente sabe en qué momento ella quiere hablar. No tenemos que meternos nosotros y decirle, no, pues es que fíjate que ahorita, no, no. O sea, nosotros tenemos que respetar los procesos de las personas. Eso es muy importante en cualquier tipo de abuso. Pero sí, o sea, este libro fue, o es, mejor dicho, pues muy importante, sobre todo, bueno, sí es muy importante, pero también es muy criticado y ha sido, pues también causa de burlas y, ya sabes, todos estos haters que siempre hay, sobre todo, creo que Canal 5 hizo una cuestión acerca de una burla con este libro porque sacó un comercial, creo. Este, ya lo borraron, si no lo pasaba aquí de rápido, pero prácticamente era una burla al libro de esta Janet, porque decía que si no tenías dinero y no tenías trabajo,
y eras un actor de Hollywood que ya no participa en series, pues obviamente sacas un libro y escribes un libro y así consigues remuneración monetaria. Esa era la crítica y esas son las burlas que le hacen a Janet, sin importar de qué está hablando o sobre de qué es el libro. Sí, esos también, estos Canal 5 y demás, de repente meten la pata bien cañón y como al final de cuentas es eso, o sea, no entienden la cuestión, no entienden el contexto, y está muy cañón que hagan lo que quieran y minimicen pues la lucha que tiene Janet y no solamente es contra estas grandes empresas, o sea, contra ella misma porque al final de cuentas todo el conflicto interno que tiene y algo más importante como tu mamá, o sea, su mamá fue, la verdad es que un monstruo, o sea, fue una persona horrible, detestable y que nada más intentó más bien no quiso, lo hizo, explotó a Janet de las formas posiblemente más horribles del mundo y que a lo mejor nunca lo vamos a entender y que pues te alejó de la actuación. Me acuerdo que Janet dice que le gusta como la cuestión de dirigir y así, pero justamente en esta nueva serie de iCarly ya no quiso ir pues por los mismos problemas. Ella dijo que estuvo justamente en pláticas con esta Miranda Cosgrove y que dijo, no, o sea, pues te agradezco mucho, pero la verdad es que yo actuar nunca jamás. ¿Y por qué? Porque pues obviamente yo creo que al actuar se acuerda de su santa madre y pues es como un trauma que no puede, yo creo que nunca va a superar. Sí, muy importante también este compañerismo que tuvo Miranda con esta Janet, porque incluso ella también lo menciona. Ella quería ser amiga de Janet. Janet quería ser amiga de Miranda porque pues menciona que siempre fue muy amable con ella y muy respetuosa y etc. Pero justamente su mamá le dijo que no podía ser amigo de su competencia, porque pues su mamá le metió estas ideas de que pues son niñas y obviamente la mejor se va a quedar con los papeles, entonces no tenía que hacer este tipo de compañerismo o este tipo de amistades. Entonces, sí creo que le afectó, bueno, no creo, sí le afectó mucho toda esta cuestión psicológica incluso que su mamá utilizó para, pues obviamente, seguir explotando a Janet con esta fama que pues tuvo en Hollywood. Sí, muy lamentable y yo creo que pues al final es nunca vivan a través de sus hijos y si lo van a hacer por lo menos cuídenlos y traten bien, no hagan que se vuelvan locos como en estos casos de estos famosos, principalmente en Hollywood. Aquí en México todavía no se destapa nada. La primera, yo creo que puede ser que la primera sí muy importante fue Sasha Sokol, pero de ahí, quién sabe cuántas más pueden salir de estos boy bands, de estas telenovelas y demás. Entonces, pues yo creo que aquí cerramos esta sotehuela